¿Reconciliación sin justicia? ¿Se puede combatir el racismo sin confesarlo como un pecado que todos cometemos? Consideramos la confesión del racismo entre amigos. Te encuentras entre amigos en una conversación que regularmente tenemos Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu servidor Gerson García acerca de algunos temas que vemos en las noticias, cosas que nos llaman la atención y siempre tratamos de verlas desde la perspectiva de la fe cristiana. En esta semana continuaron las protestas en contra del racismo institucional, el racismo que ya es parte de la manera de ser de la sociedad norteamericana, algo que nos toca de cerca a Radio Moody, ya que hay reportes que han sido publicitados en la prensa. Christianity Today, la revista religiosa norteamericana, hace eco de esto, de que en el Instituto Bíblico Moody algunos libros de la memoria de los estudiantes, libros que cada año se publican con las fotos de estudiantes, con el resumen del año escolar, pues aparecen fotografías con personas pintadas en la cara de negro, algo que es una afrenta para los afroamericanos, ya que evoca toda una época donde la burla para esa raza se hacía, entre otras maneras, pintándose la cara de negro. Nuestro presidente Mark Jobe está reconociendo que estas fotos que han salido a relucir del año 1974 y 1984, de esos álbumes anuales, ¿no?, de los estudiantes, están de verdad haciendo ofensa a personas en particular de la raza negra. Entonces, el presidente del Instituto Moody creo que valientemente ha reconocido este dolor, ha llamado el pecado por nombre, que es el racismo, y está hablando abiertamente y públicamente diciendo de que no hay lugar en una organización como el Instituto Bíblico Moody y ninguno de sus ministerios para este tipo de comportamientos, y no es la manera en que nosotros vamos a actuar, ni es algo que refleja las creencias del Instituto Moody. Esto de los estudiantes haciendo este tipo de mascarada, de querer aparecer como algo gracioso, también le sucedió y tuvo que hacer una gran apología el gobernador actual del estado de Virginia, donde en su época de estudiante él también sacó fotografías pintándose la cara de negro y apareció en la prensa ahora tratando de explicar de que esa fue una actitud completamente inmadura. El hombre está tratando de defender su puesto porque han habido muchos llamados a que él renuncie como gobernador por esta situación que sucedió probablemente también en la década de los 70. Así es que creo yo que lo que sucede con estos estudiantes, con estas personas que aparecen en los libros estos de estudiantes, los anuarios que se sacan al final de cada año escolar, yo creo que refleja ciertamente inmadurez, pero también insensibilidad respecto de la diversidad que debería haber en nuestra sociedad. Fui a una manifestación hace una semana o dos en uno de los suburbios de acá, de Gran Chicago, un suburbio en donde el 90% de las personas son blancas. Entonces fui yo para sacar fotografía y me llamó mucho la atención, y eso me hace pensar también en un cambio en la mentalidad de la gente joven, porque había ahí de los 1.500, 2.000 asistentes, por lo menos, yo diría, el 70% eran jóvenes, y esos son los que tienen la sensibilidad y la idea del cambio. La generación mía no, porque está acomodada ya a una situación. Tenemos una actitud de cambio e inclusividad como la tienen los jóvenes, así es que en ese aspecto yo tengo pues esperanza de que haya cambios en el futuro. Pues estoy de acuerdo contigo, Guillermo. Yo creo que la esperanza no debe perderse y lo hemos visto demostrado realmente dentro del mismo Instituto Bíblico Moody, donde sí, es cierto, puede haber muchachos que sientan ese privilegio, ¿no?, de ser de la raza mayoritaria, pero también hay muchos de ellos mismos, los cuales se ve que tienen esa sensitividad y tienen esas verdaderas amistades, ese verdadero deseo de ayudar a las razas minoritarias, a los menos privilegiados, y reconocen que ellos, por ser de etnias, de razas anglosajonas, tienen ese privilegio y lo quieren utilizar para el ministerio. Yo creo que también debemos de reconocer que esos grupos existen dentro de los grupos mayoritarios, digamos, de los grupos privilegiados. Pero fíjate que es interesante un artículo aparecido en The Christian Century esta semana que manifiesta la reacción de alguien que perdió a su prima
en un asalto hace 5 años a una iglesia prominentemente afroamericana en el sur de los Estados Unidos. Y esta persona declara que no tiene la intención de perdonar al que asesinó a su prima, que era parte del equipo ministerial de esa iglesia, parece que cantaba en el coro. Y ella dice que insistir en esta narrativa de perdón, de unidad, que es lo que estamos escuchando desde muchas posiciones evangélicas, ¿no? Ante las manifestaciones y las protestas y los movimientos que nos dicen que la vida de los afroamericanos tienen valor y que hay que pensar en eso, se nos habla por el lado evangélico de la unidad, de la armonía, del perdón, y ella dice que insistir en esa narrativa de perdón en estos momentos es deshumanizante y violento y va en contra de la naturaleza del proceso de lamentar la pérdida de alguien. Es decir, que ahora al parecer no es el momento de la unidad o de orar unidos o de mantenernos unidos, sino verdaderamente quizás de poner acción a combatir el racismo. Y este comentario se me hizo al mismo tiempo difícil de entender porque yo no comparto esa experiencia con esta persona de raza negra, pero por otro lado hay algo de legitimidad en esto, de que ahora no es el momento de tomarnos de las manos y cantar unidos y como si nada hubiera pasado, sino realmente reconocer nuestro pecado. Es que antes del perdón y antes de la misericordia tiene que haber justicia. Y la justicia significa, en términos humanos, que las personas que han cometido crímenes, que han violado los derechos humanos de otros, sean realmente responsables de sus actos y llevados a un tribunal para que haya una pena, para que haya un castigo por esta violación a estos derechos básicos. Es decir, después de eso podemos hablar de perdón, de gracia, de amor, de enlazarnos las manos y todo lo que sea necesario. Y yo creo honestamente que muchas iglesias, incluyendo la mía, a la que vamos como familia, siempre están hablando de la necesidad de perdón y de misericordia, pero casi nunca se habla primero de la justicia, de la necesidad de que la persona encuentre un estado de paz mental cuando se ha llevado a los opresores, a la gente que ha cometido estos crímenes a la justicia. Y yo creo también que hace falta, Gerson, de parte de los grupos mayoritarios, ese reconocimiento, ese deseo de alcanzar a las minorías entre ellos y decir, mira, mi deseo es el de la armonía, mi deseo es el de la unidad, mi deseo es el de la oración, mi deseo es el de la paz, pero a lo mejor tú quieres otra cosa, esperas otra cosa de mí en estos momentos. Y yo creo que ese diálogo debe de empezar a entablarse. Yo creo también que el reconocimiento del pecado a nivel grupo tienen que reconocerse abiertamente y en ese momento entonces el grupo mayoritario puede decir, estoy tratando de construir un puente para establecer el diálogo, para realmente establecer una reconciliación. Enséñame cómo puedo hacerlo. Y ese diálogo tiene que existir, no nada más empezar a decir, vamos a la oración, deseamos la unidad, deseamos la paz, que haya armonía. Puede empezar a verse como hipocresía de querer mantener el status quo. No es el momento del status quo ya. Una de las cosas que me ha hecho pensar este artículo es que mi respuesta como una persona que tiene prejuicio racial, como alguien que tiene que combatir el racismo, mi respuesta pudiera aumentar el agravio, pudiera poner peor lo que es la percepción de la persona que ha sido victimizada por el racismo. O prolongarlo, ¿verdad? O prolongarlo, exactamente. Desde nuestras plataformas de la cristiandad norteamericana, muchas veces se nos proponen este tipo de soluciones, por ejemplo, orar, o por ejemplo, estar unidos, soluciones que en sí mismas no están mal, pero percibidas por las víctimas es añadir al agravio. Si yo pienso en orar ahora, reconociendo mi propio prejuicio racial, mi propio racismo, no me queda más que decir, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus bondades, borra mi maldad, límpiame de mi pecado. Es decir, mi oración tiene que ser de confesión. Y lamentablemente yo no sé si estoy viendo eso en nuestros círculos cristianos de raza blanca en los Estados Unidos. No se ve porque lo que se hace es extender una mano en donde se trata de vestir esa mano con la idea de una gracia que se extiende y que va a calmar y que va a sanar todas las heridas que se han producido, sin hablar un poco de un precepto bíblico que es muy interesante y que consiste en que Dios no acepta las ofrendas de nadie que quien haya pecado si no confiesa primero su pecado. Es interesante
que en el Nuevo Testamento, específicamente en los Evangelios, se hable de una cuestión que a mucha gente se le pasa por alto, que es cuando los discípulos están pescando y entonces encuentran algunas monedas en los pescados. Jesucristo dice que estas monedas son también para contribuir a César, al Estado, es decir, se contribuye con lo que uno tiene para que el Estado funcione, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien. Pero la segunda parte, como ciudadanos, es que nosotros tenemos que encarnar algunos valores que nosotros pensamos que son importantes, extendiendo esa misericordia, esa ayuda, yo diría práctica, al que está desposeído, al que no tiene. Y también está esa parte para los que no quieren leer bien el Evangelio, en donde se habla a los soldados, ¿verdad? Específicamente a los que, digamos, guardaban el orden, diciéndole que tenían que guardarse del mal, tenían también que contribuir al bienestar de la sociedad, quien fuera, y conformarse con su paga. Es decir, había una enseñanza anticorrupción. Pero claro, para eso necesitamos leer el Evangelio en el contexto del Evangelio y no solamente tomar los versículos esos que se acomodan a mi manera de pensar. Pues quisiéramos animarte, querido amigo, querida amiga que nos acompañas en esta conversación, a interactuar con nosotros. Sabemos que son temas difíciles, no hay una pretensión aquí de dar soluciones o de extender un análisis que a cabalidad represente lo que el problema significa, un problema que se ha gestado por siglos y que ahora nos da en la cara y que de alguna manera demanda de nosotros una respuesta con todo lo que somos, y parte de lo que somos, por lo menos en este grupo, es gente de fe en lo que el Evangelio nos comunica acerca de Dios y sus intenciones para el ser humano. Así que interactúa con nosotros. Queremos agradecer a aquellos que han dejado sus comentarios ya en nuestras redes sociales. Apreciamos mucho cada comentario y valoramos realmente tu participación. Visítanos en radiomoody.org o también conéctate con nosotros en Twitter. En Twitter somos Tus Temas de Hoy. Tus Temas de Hoy en Twitter. Queremos agradecer mucho el trabajo de producción que se hace tanto en Sao Paulo, Brasil, como en la ciudad de Chicago, y que hace posible que esta conversación entre amigos llegue hasta ti. Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu servidor Gerson García te agradecen el tiempo que has invertido pasándolo con nosotros, confiando que lo hayas disfrutado y que te encontremos en otra ocasión. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.